Tengo el honor de presentar con ustedes al doctor José Luis Lara González, quien es un verdadero ejemplo para todos nosotros desde el punto de vista científico, pero sobre todo humano, con el tema El hombre y la bestia. Gracias. Me llamo José Luis Lara González, como ya ustedes escucharon. Soy un agente de barrio de por ahí, de Cocal, y me siento muy orgulloso de mi origen, de mi crecimiento que me dio la oportunidad de la vida, de tener tantos amigos distinguidos y buenos médicos. Y bueno, vamos a tratar de no aburrirnos demasiado con este tema, porque al mitad yo solté, habla del hombre y la medicina. No, que bronca, es enorme el tema. Y bueno, traté de concretarlo. Vamos a ver qué sale, si no una enchilada. Pero bueno, vamos a ver. Empiezo diciendo que a pesar de mis 82 y medio años de edad, de haber tenido algunos tropiezos por allí, haber superado la ley de la playa, como dicen, gracias a mis médicos tratantes, a los cuales tengo reconocimiento, y bueno, tener todavía la capacidad de aprender, de seguir aprendiendo, por ejemplo, de los grandes ejemplos que tenemos dentro de la medicina. Por ejemplo, este señor que se dice que sirvió a 3 naciones, a su natal Canadá, a Estados Unidos y al Reino Unido, pero sin embargo sus postulados que lo han hecho merecedor del título de padre de la medicina interna tienen tanta vigencia universal que indudablemente deben ser respetados y utilizados. Y bueno, si yo me atreví a decir el hombre de la medicina, es porque el hombre tiene un interesante origen. Un interesante origen que los teólogos y las personas dedicadas a la ciencia, muy conocidas por todos nosotros, han hecho sus teorías, sus bases y tienen vigencia en la actualidad. El hombre de por sí es un ser débil y dependiente, sobre todo en los extremos de la vida. Pero además, durante toda su vida, está sometido a muchas agresiones internas y externas y es muy susceptible, tanto por el sistema inmune como los procesos crónico-degenerativos que desde niño pueden estarnos afectando y en adultos en diversos niveles. Las infecciones bacterianas, virales, en fin, y obviamente las imponderables que se pueden presentar en nuestro mundo. No cabe duda que nuestro control es la mente. Y la mente nos puede ayudar o nos puede perjudicar, dependiendo del enfoque que tenemos. El hombre es muy susceptible al estrés, a la depresión, y tiene un gran miedo a la muerte, lo que lo hace más débil todavía. Pero también tiene fortalezas, y sus fortalezas que han sido consideradas cerebrales y corporales, las primeras pues han permitido que salga de las cavernas hacia las grandes metrópolis
de las pequeñas empresas a las grandes empresas exitosas, y para autoprotegerse creó las leyes. Son los 4 principios cardinales que todo el mundo conoce: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Si también hablamos de la medicina, pues hay quien nos ubica el inicio de la misma hasta la época neolítica, en base a los hallazgos de cráneo con penetración, de manera atrevida, prosaica o no sé yo. Digo, bueno, no podemos descartar otras situaciones, porque sabemos que en algunos sitios eran afectos a comer corazones, ¿por qué no cerebros? Indudablemente inquieto el hombre, primero caminando a través del estrecho de Bering, a través de los océanos, en embarcaciones primitivas, le permitió salir desde su origen africano a diversas partes del mundo, llegando a descubrir Abya Yala, hoy conocida como América. Y que lo que es indudable, nuestra mentalidad siempre recurre a lo bueno, a lo malo. Y lo malo casi siempre, los demonios. Y si nosotros estamos hablando que uno de los principales acompañantes del hombre durante toda su vida ha sido las enfermedades, pues qué mejor que los demonios como causa de ellas. Y las personas o personajes que se dedicaban a combatirla eran los buenos y eran apoyados por los dioses fuertes. Indudablemente todas las épocas, desde la antigüedad, dejan vestigios de ellos, como los códigos, los símbolos, símbolo de la medicina, y el nombre de personajes, tanto en la antigua Grecia, Roma y el mundo árabe. En la Edad Media, la medicina estuvo en la lona. Todo era por la bondad y con un fondo mágico religioso. Y obviamente se juzgaba más la actitud del enfermo ante sus problemas que la gravedad de la enfermedad. Y se usaban pócimas y mil cosas que hoy día nos parece en el Renacimiento, en la Edad Media, lo rescatable es la alquimia. La alquimia que deja procedimientos muy útiles para la química actual. Tenemos pues la maceración, la decantación, filtración, esterilización e infusión como medidas que se siguen utilizando en la actualidad. Durante el Renacimiento, sabemos, todo el mundo sabe, que hubo mucho auge en cuanto a la ciencia y en cuanto a las artes, pero también en medicina hubo el primer hombre que se dedicó, médico, dedicado a hablar de la contagiosidad, por ejemplo, de la tuberculosis, de la sífilis, y por lo tanto se considera a Fracastor como el primer epidemiólogo del mundo. En el siglo XVII, bueno, la clínica tuvo empuje, hubo auge, hubo la percusión y la auscultación. Paradójicamente, René Teófilo Jacinto Lamet, que fue el descubridor del estetoscopio, muere joven a los 45 años por tuberculosis pulmonar. También los hermanos Jensen descubren
18 brilla con singular luz un químico francés que todo el mundo conoce, como Carlos Alejandro Luis Pasteur. Él siempre estuvo opuesto a la generación espontánea y contribuyó a la medicina dando bases importantes para la etiología de los procesos infecciosos, y también contribuyó con el método científico porque desde 1884 utilizó la pasteurización. Otro personaje de este tiempo, indudable, fue un médico alemán militar, Roberto Koch, quien descubrió en 1876 al agente causal de la fiebre bubónica, en el 882 al bacilo de Koch, causal de la tuberculosis, y todavía el vibrio cólera en el 84. También el descubrimiento accidental de los rayos X que fueron comunicados en París y que le originó un premio Nobel a Conrado Ranieri. En México se vino conociendo esto hasta un año después. Y a propósito de nuestro país, ya que estamos hablando, con la participación humana llega por el norte, seguramente los que atravesaron el estrecho de Bering, y abren dos tipos de colonizaciones. Una en el norte, que incluyó el sur de lo que hoy es Estados Unidos, y el norte de México, hasta el trópico de Cáncer, y que conocemos como cultura Ayoamérica y Oasis América. Fueron nómadas, guerreros, y dejaron pocos vestigios. En cambio, en el centro de México y en el norte de Centroamérica, hubo otro grupo que se llamó Mesoamérica, otra cultura muy diferente. Estos fueron sedentarios, fueron agricultores, fueron guerreros, muy aguerridos, pero además construyeron maravillosas pirámides, centros ceremoniales, comerciales y demás, que tienen vigencia hasta la actualidad y causan admiración en nuestro municipio. Cultivaron frijol, maíz, chile, y fue parte de su riqueza. Pero también tuvieron grandes conocimientos en medicina. Por ejemplo, la herbolaria, que hasta la fecha es vigente en muchos aspectos y que ha circulado por todo el mundo con el código Bariano, que entre paréntesis no fue hecho por Bariano, fue hecho por Martín de la Cruz, que era un indígena de Tlatelolco, y Bariano, también indígena, pero de Xochimilco, el cual lo único que hizo fue traducirlo al latín, pero todo el mundo habla del código Bariano. La herbolaria se potenciaba por el conocimiento de algunos animales que eran muy útiles para drenar un absceso como la intestina de un puercoespín, o inclusive el colmillo de una víbora de cascabel bien limpio porque es muy venenoso, a la muja de las picos de maguey. Podríamos perder mucho tiempo hablando de esta situación. Y también, como las otras civilizaciones, los malos y los buenos. Los malos, como el hombre de búho, los Tlatelolcos, que eran malos junto con los hechiceros malignos, provocaban las enfermedades. Y los buenos, a través del médico Isil o chamanes, invocaban a los dioses poderosos.
Y eso tenía razón, porque había especialidades diferentes. Los que adoraban a Tlaloc, bueno, pues eran aquellos que iban a auxiliar a todos los que tenían retención líquida, ¿verdad? Y además que estaban dañados por el rayo, o sea, descargas eléctricas. Los que adoraban a Tezcatlipoca, a los locos, ¿verdad? Y había dermatólogos también, había, sobre todo, resalta la diosa del maíz, de la fertilidad agrícola o humana, quien descansaba a su vez en las parteras, la creo que se llamaba, y quienes tenían bien establecidos sus hábitos, a la parturienta antes de llegar al parto, la metían al temazcal y les daban unas tisanas para acelerar el trabajo del parto. Curiosamente, hasta hoy día, en algunas rancherías de aquí del estado de Veracruz, usan tisanas hechas de cáscara del jícaro para acelerar las contracciones uterinas y a veces como abortos. Bien, nos preguntamos si había diferencias entre la medicina náhuatl, azteca y la europea. Claro que la había. Y la había porque había 2 milenios y medio de experiencia sobre enfermedad y sobre salud. Muy formalmente se transmitía esta enseñanza de padres a hijos directamente o en recintos tan serios como el Calmecac para los nobles y el Tepozcali para los demás. Pero además había una situación diferente con la europea. La europea traía un retraso de más de 200 años, seguían estacionados en la época feudal, con los mismos criterios que ya dijimos antes, y además tenían sobre ellos el protomedicato. El protomedicato dependía directamente del rey y era un tribunal muy duro, como llamaban los africanos. El primer protomédico que hubo en México, Juan López, y fue nombrado y encargado para tener un control estricto, no nada más sobre la medicina, sino sobre la salubridad del medio. Para tratar de compensar el imbalance existente entre la medicina tradicional y la europea, a este colegio, que era para indígenas de la Cruz y en Tlatelolco, llegaron médicos titulados con los programas de aquella época de la Universidad de Sevilla, de Colmenares y de Salamanca, a reforzar que ya para este entonces se llamó Hospital de la Santa Cruz Tlatelolco. Bien, Carlos I de España, o Carlos V, decidió que había que fundar la Universidad del Estado Mexicano. Y entonces, bueno, de México, vamos a decir. Y entonces se estableció un decreto, una cédula legal para la fundación de la universidad. Y esto fue en 1551. La
universidad, como todos los principios, andaba de un lado a otro, no había una sola sede, en fin, y el primer documento que se publicitó fue en 1553, pero fue un documento para el favor de Juan Blanco de Alcázar, pero fue más que nada una confirmación, porque este título ya había sido dado previamente en Regla, España. Se dice que en 1570 se publicó el primer libro de medicina en México, que se llamó Ópera Medicinal. Fue de un señor llamado, de apellido Bravo, Francisco Bravo, y hicieron mucho ruido en su época, como era la novedad, ¿no? Fue hasta 1842, cuando después de mucho peregrinar y cambiar de nombre, la Facultad de Medicina se instaló ya en el viejo edificio de la Santa Inquisición, y a partir de entonces ya estuvo en un solo sitio. Y la primera mujer que se llegó a graduar fue en 1887, y fue Matilde Petra Montoya la Frau. En aquel entonces la mujer estaba muy legada para estudiar la medicina. Como ya mencionamos antes, el protomedicato era un tribunal que se metía hasta decidir quién podía y quién no podía estudiar. Era en cierta forma racista, los judíos no podían ni entrar ni practicar la medicina. Pero además decían en qué libros estudiar, señalaban quién estaba capacitado para presentar examen y quién podía ejercer la carrera oficialmente. Además, había una gran división, había serias diferencias entre los médicos, que eran los que venían dando la punta de la lanza, y los cirujanos. Los médicos recibían su enseñanza en latín, nosotros en español, pero además estaban limitados a actuar en una sola área. Afortunadamente, para los cirujanos, se refugiaron todos ellos en el hospital de naturales, y utilizando sus espacios y sus cadáveres, practicaron mucho las disecciones, hicieron progresos en la anatomía muy avanzados, e incluso hicieron algo que le llamaron el teatro anatómico, y publicitaron los que hacían. Los médicos se dedicaron a dar su atención en consultorio, en hospitales o en domicilios. Pero bueno, estamos hablando de todo en general. ¿Por qué no mencionar los hospitales? Los hospitales en México se iniciaron por el Hernán Cortés. Todos los españoles tenían muchos recuerdos de su tierra, y Hernán Cortés fundó en 1524 el Hospital de la Purísima Concepción, también llamado del Marqués, porque en algún momento se le dijo que él era Marqués de Oaxaca y le puso Hospital de Marqués. Pero todo esto fue superado nada más por un cuadro hermosísimo de Jesús, y a partir de entonces toda la gente llamó al Hospital de Jesús. Por el mismo tiempo, un poquito después, en el 1540, el obispo
primer obispo de México, Juan Zumárraga, funda otro hospital que atiende enfermedades venéreas que le llaman enfermedad de Dios o de Cuba. En Veracruz, este de Cuba fue seguido por otro más grande todavía, que se llamó San Andrés, y que fue el precursor del Hospital General actual en México. Se dice que era tan grande que llegó a tener 1000 camas, alrededor de 7 patios, y que tenía funciones médicas y administrativas. Y se caracterizaba porque tenía precios bajos en la botica de medicamentos. En Veracruz tuvimos, pues, algo que se llamó, un sitio que se llamó en la antigua Veracruz, el Hospital de la Caridad, y que servía para atender a los locales y a los que llegaban de trabajo. Lo mismo en San Juan de Ulúa, en San Martín. Esto fue por 1569. Ya a principios del siglo XVII aparece el segundo hospital. Hubo un primero que se llamó San Juan Montesclavo, que no pude conseguir por ningún lado, y anoche platicando con el señor Cañas, que es experto en materia, me decía, no hay fotografías de este hospital. Pero este hospital se llegó a aburrir totalmente por sus malas condiciones higiénicas y malos resultados en cuanto a la atención. Además de que era atendido por una secta de monjes que se degeneraron un poco, se iban de parranda, se gastaban todo lo que ganaba el hospital y decidieron caminar con él. Entonces apareció ese de Nuestra Señora de Loreto, que atendía a mujeres y además tuberculosos y científicos, y que fue muy útil. Por esa misma época apareció el Hospital Militar de San Carlos, que eran vecinos además. Esto quedó en la calle de Madero, donde estuvo el cine Variedad, estaba la capilla y el resto hacia Cerván, era el hospital, y en la culata estaba el Hospital de San Carlos, el Hospital Militar. Más tarde, en 1745, aparece lo que varios de nosotros conocemos, que se llamó en aquel entonces Nuestra Señora de Belén, Santos Reyes, y que fue atendido por monjes islamitas venidos desde Guatemala, y que llegó a tener tanta importancia que fue distinguido a nivel nacional. Además, este hospital, que hoy es el IBEC, fue precursor del hospital regional actual, que ustedes conocen como Hospital de Alta Especialidad. Cuando se quiere, se puede, se dice. Y la unión hace la fuerza, indudablemente. Y aquí tenemos la muestra. Durante un brote de viruela, la curia y la ciencia, a través de José Guillermo Bartoloache de Posada, de la Cruz Posada, hicieron un programa de vacunación de brazo enfermo a brazo sano, llevando un registro muy por escrito en el Hospital de San Juan de Dios, y tuvieron mucho éxito, es decir, desde el púlpito y desde las publicaciones. Buena enseñanza. Se aplicó un poco de orden al medio médico cuando, durante el gobierno de Valentín Gómez Farías,
época donde se constituyó ya la carrera de medicina oficialmente como de médico occidental, en 1836. En el 1886 se fundó la Academia Nacional de Medicina por médicos muy valiosos de aquella época, como el doctor Jiménez, como el doctor Lucio y como el doctor Pérez. Los tres fueron fundadores, entre otros, gente muy valiosa. Bien, llegamos aquí al 1905, donde todo el personal médico, enfermos, enfermeras y todo lo relacionado con la medicina se concentra en la colonia de los doctores, donde está el Hospital General hasta la fecha. Y su primer director, el señor doctor Eduardo Lisiaga, que era compadre de Porfirio Díaz y que tuvo, ustedes lo saben, 30 años en el poder de Porfirio Díaz y tenía mucha fuerza de él, pero además tuvo la inteligencia de rodearse de gente muy valiosa de aquella época, que si no eran ni grandes especialistas o subespecialistas o maestros o doctores ni nada, son verdaderos pilares de la medicina mexicana. Por ejemplo, Miguel Cosío Villegas, Donato Real Arcón, Robles, en fin, una serie de gentes importantísimas que fueron bases de muchas especialidades, porque el Hospital General empezó, por ejemplo, en mi rama, teniendo fisiólogos, no había neumólogos, todo se abocaba a la tuberculosis. Y bueno, había gran inquietud en todo México por los enfermos mentales. Tanto que en Orizaba había un manicomio, La Concordia, que duró muchísimos años, seguramente todos nosotros lo conocimos, y que se llamó La Concordia. Entonces, en Mérida había una asociación Ayala que atendía a estos enfermos también, y en los hospitales civiles de Morelia, de Guadalajara y de Monterrey, dentro del hospital había una área para enfermos mentales. La psiquiatría mexicana se le reconoce en 3 etapas. Una, cuando Porfirio Díaz, tomando en consideración lo que anteriormente expuse, decidió hacer un gran hospital donde se concentrara todos los enfermos mentales y que fuera ejemplo. Sin embargo, en contra de lo esperado y por la inestabilidad que hubo por esas épocas, entonces hubo un desorden tremendo. Y la psiquiatría mexicana fue para abajo. Desórdenes como, por ejemplo, durante su duración, tuvo 15 directores. De esos 15 directores, 13 fueron médicos, pero uno de ellos, de los suplentes, ni siquiera era médico. De 96 gentes contratadas para su trabajo psiquiátrico, 82 renunciaron. Contribuyó a esto la coincidencia de que era época revolucionaria o mucha inquietud. Entonces la psiquiatría mexicana se habla de 3 etapas. La primera, de 1910 al 25, donde hubo mucha inestabilidad y estuvo. La segunda que levantó, porque ahí se pugnó por mejorar. Por mejorar hubo enfermería psiquiátrica, hubo la terapia ocupacional para que estos enfermos estuvieran ocupados y salieran adelante. Y la tercera, donde ya
el enfermo psiquiátrico ya no tenía donde hospitalizarse, era nada más manejado en consulta externa, como está hasta la fecha. La revolución hizo cambios en nuestra medicina. Los hospitales mencionados antes, de repente, se convirtieron en hospitales móviles, en trenes, y todo fue manejado como de sangre. Es decir, progresó mucho la traumatología, la atención de situaciones correlacionadas con la guerra, ¿verdad? Y destacaron sobre todo médicos que practicaban cirugía. Lo mismo pasó con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente trajeron progresos tecnológicos y progresos científicos. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial progresó mucho el manejo de medicamentos antimicrobianos, manejo del estado de choque, en fin, fue en cierta forma benéfica para la medicina. Hubo la Constitución de 1917, en la cual se pugnó por la mejoría de las condiciones de salud del mexicano y las condiciones de su entorno. Y surgieron entonces las grandes instituciones, inicialmente la Secretaría de Asistencia primero, luego Sanidad, y luego se sumaron las dos, Sanidad y Asistencia. Surgió el IMSS, que se hizo un proyecto y después ya oficialmente en 1943. Y el último de los tres grandes fue el ISSSTE, ya durante el gobierno de López Mateos, en 1959. El ISSSTE. Y así como él, la Sedena, CEMAR y otros, hasta la actualidad, que ustedes conocen mejor. Resaltamos, volvemos de nuevo a los hospitales y resaltamos la gran labor de algunos personajes de la medicina mexicana. Por ejemplo, el Hospital de Cardiología, inicialmente en la zona de los doctores, calle Márquez, casi esquina Cuauhtémoc, allá está el Centro Médico actual del siglo XXI, el doctor Ignacio Chávez Sánchez, promotor y un gran personaje, contribuyó al buen funcionamiento de este hospital. En el mismo año, en 44, también el Hospital Infantil Federico Gómez, en la misma cuadra, nada más hacia el doctor Jiménez. ¿Y qué podemos decir del Hospital de la Nutrición? El Hospital de la Nutrición se inició en un pabellón del Hospital General, ¿verdad?, en 1946, y obviamente su promotor, motor o como quieran llamar, que impulsó todo esto, fue el doctor Salvador Subirán. Esto mantuvo el nombre del Hospital de la Nutrición, a pesar de que después pasó a ser más grande, hasta el año 2000, donde ya se agregaron más especialidades del mismo, ya se llamó Instituto Nacional de la Nutrición, y en 1968 se trasladó a Tlalpan, donde es su sitio. En los 20 años siguientes aparecieron los grandes
grandes centros médicos que todo el mundo conoce. El IMSS, primero fue la raza, después el siglo XXI, que llamamos el siglo XXI, y el Hospital Central Militar y el Hospital 20. Pero si seguimos hablando de los avances, los trasplantes que se iniciaron realmente en el Instituto Nacional de Neurología. Por ahí hubo algunos, pero muy altos. El Hospital de la Nutrición se estableció desde 1969 el programa de las técnicas de identificación e inmunosupresión que son básicas para el programa de trasplante. Y en él, finalmente, en el 71, hicieron los dos primeros trasplantes de riñón. Pero si ustedes ven las estadísticas para diciembre del 2022, impresionante, por lo menos para mí. No se han definido en un solo tipo de trasplantes. Hay hecho de médula, han hecho de riñón, de hígado, en fin, dobles trasplantes, y tienen ahí la diapositiva las impresionantes estadísticas. También se estableció una autoridad dentro de los mismos y se señaló quién puede ser donador y cuándo puede ser donador, es decir, los criterios para establecer la situación de muerte cerebral, que no había antes. Si nosotros remontamos en historia, pues sí hubo el trasplante de un riñón de cerdo a una mujer allá en el año 1906. En el centro médico, el director de esa época también reporta que hizo un trasplante de riñón, pero dentro de mí el trasplante que causó más ruido y hizo más huella fue el trasplante cardíaco que se realizó por primera vez en Latinoamérica, el doctor Rubén Arguero Sánchez, excelente amigo, ¿verdad? Y el trasplante de pulmón un año después en el INER, con el doctor Villar Paloca dirigiendo el equipo. En ese sentido, no ha progresado el trasplante de pulmón, a grado tal que no está considerado dentro de las estadísticas nacionales. Sin embargo, el Seguro Social publicitó en diciembre del año pasado el trasplante doble pulmón a una mujer en Monterrey. La tecnología avanza, sigue avanzando y vemos cómo tenemos progresión en procedimientos terapéuticos como la cirugía laparoscópica. Esta es antigua, pero había sido limitada por la iluminación que se superó al tener la minicámara computarizada y los amplificadores de imagen y televisión. Lo mismo que la cirugía robótica que permite el manejo de los cánceres de próstata principalmente y de otros, siempre y cuando sean extracraneales. Con pena, con tristeza recordamos pues el azote que hemos tenido por los virus y la incertidumbre actual para el futuro. Pero por el lado de tratamientos vemos que hay progresos y se habla de la terapia génica experimental
hospitales en ciertos lugares donde se abaten o se mejoran las estadísticas sobre problemas hematológicos que matan más de 350 niños en el mundo, como la talasemia y la anemia falciforme. Tenemos también avances con anticuerpos monoclonales para la esclerosis sistémica progresiva, manejo de los prematuros con insuficiencia respiratoria, con la presión positiva continua con burbujas, para la fibrosis pulmonar que ahoga tanto a nuestros pacientes y se mueren ahogándose, y que han limitado la producción de este moco por medicamentos que bloquean el factor principal, el gen principal, el F500. Para el sangrado posparto, con las bombas al vacío que se introducen a la matriz. Tenemos manejos para la hepatitis C, que afecta a tanta gente y que han logrado mejorar el factor 1 y 6 de una. Para los viejitos nos parece algo así como ciencia ficción, pero cuando los progresos de la tecnología entran a la medicina, es impresionante. Lean por ahí que los nanorobots van a llevar el manejo de determinadas situaciones directamente, como las quimioterapias, directamente a las células enfermas, respetando al resto, sanas, lo que nos parece maravilloso y de gran futuro. Para finalizar, casi, honor a quien honor merece. No está todo lo que quisiéramos, pero muy respetable. ¿Sí? Y quisiera, fuera del programa, y quizá dedicarles unas palabras que a lo mejor van a caer mal, sobre todo a que le venga que se ocupa. Empiezo diciendo que el humano dedicado al manejo de la salud fue, es y debe ser todo un personaje dentro de la sociedad, siempre expuesto y exigido, pero indudablemente respetado dentro de la comunidad que pertenece. Y esta es responsabilidad de cada uno de ellos. Evidentemente que está sometido a un gran estrés laboral, pero además social, muy vigilado en su presencia física y actividades, observado en su vida privada, lo que no sucede necesariamente con otras profesiones. Y bueno, ¿por qué el estrés? Porque se maneja material muy valioso. Se habla de vida y muerte. Vive en contacto directo con la enfermedad que puede ser complejidad variable. La responsabilidad directa que se agranda ante lo variado de los diagnósticos y pronósticos. La inseguridad de las respuestas también variables de los organismos. El desabasto frecuente en los apoyos diagnósticos y el manejo. Las presiones familiares o del entorno, muchas veces potenciadas por la pseudocultura del internet o por la información de la comadre.
pues que no le están dando esto, si eso es bueno. El gran temor a la mala praxis, a las demandas de la mala praxis, que lo hacen trabajar siempre a la defensiva. Esto potencial, desgraciadamente, por gente que han hecho una industria de la denuncia. Pero que es importante para el médico, porque además de pérdida económica, significa pérdida de, en algunos casos graves, de célula o hasta de la libertad o de la vida. El médico no siempre recibe un salario adecuado, justo, lo que favorece la limitación para asistir a congresos caros y la dependencia emocional o real de la industria farmacéutica. El pragmatismo laboral que imperceptiblemente repercute en la personalidad del médico. Hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Pero también no es nada más en las cuestiones oficiales, sino en la privada. Han llegado pacientes cuando estaba yo por el consultorio que decían, oiga, ¿para qué me mandó con ese doctor? Parece que me estaba haciendo un favor. No fue jovial, pero además de que no fue jovial, ni me revisó, no se separó de la computadora, ¿verdad? Me recetó por mi farmacia, me mandó todos los estudios de gabinete y de laboratorio, que no son baratos, y me cobró caro. Porque vaya con él. Qué tristeza, qué tristeza. Es difícil, pero es cierto, es cierto. Este viejo que va de salida me pregunta a los jóvenes, ¿qué les está pasando? ¿No hay vocación ya para la medicina? Que estamos considerando a la inteligencia artificial como mejor que el ser humano. ¿Qué fue del sentido común? ¿Qué fue de las relaciones humanas? Los emulentos económicos son necesarios, indudablemente, pero creo que es más gratificante y más satisfactorio, más útil cuando sentimos que hicimos lo que tenemos que hacer. Creo pertinente, a pesar de su antigüedad, recordar algunas frases de Hipócrates que consideran las más famosas. La vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, las mejores experiencias pueden ser engañosas y el juicio difícil. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Declara el pasado, diagnostica el presente, pronostica el futuro. Si se ama el arte de la medicina, también se ama a la humanidad. Muchas gracias.